Aló, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, bienvenido a todos. Podemos empezar nuestro primer tema. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, cualquier pregunta si tienen, nos detenemos y damos alguna explicación, no nos quedemos con duda o alguna opinión que alguien puede emitir, también es considerada. Y así estamos interactuando, ¿no? Bueno, entonces primero, como primer tema tenemos la introducción. Dice la medicina de urgencia en pequeños animales, perros y gatos. Y ustedes pueden decir, ¿y por qué otros animales? Porque mayormente estos casos emergentes se producen más en animales, en pequeños animales, a diferencia, o es más frecuente, ¿no? Que la casuística con relación a las otras especies. Entonces tiene principal objetivo presentar los aspectos físicos y los protocolos de actuación de la urgencia más frecuente en el ámbito de la medicina de pequeños animales. Y dice, para tener el mayor éxito posible en medicina de urgencia es indispensable anticiparse. ¿Qué nos significa esto? De que si es un paciente, el propietario conocido, un paciente que ya lo hemos atendido, ya tenemos conocimiento, entonces podemos adelantarnos, porque puede ocurrir en cualquier momento, sea de día, de noche, entonces adelantarnos en la asistencia o alguna indicación, ¿no? Del paciente hasta que llega a la consulta, por ahí es un caso grave, entonces con el dueño nos entendemos, nos relacionamos y directamente podemos sugerir algo, en cuanto a alguna medicación o alguna sujeción, algún apoyo que podamos dar. En caso de que se trate de muchos pacientes, vieron este término que dice acá triaje, ¿no? O triage, como quieran. Estuvo de moda cuando empezó la pandemia porque eran varios casos a la vez. Entonces acá también pueden presentarse varios casos. Entonces hay que hacer una clasificación de ello para darles la atención respectiva. En orden, o sea, darle prioridad con relación al caso clínico que va a ser diferente al otro. Un paciente, por decir, que está con convulsiones, ya corre riesgo. Un paciente que está con una hemorragia que la estamos observando, también corre riesgo. Entonces, actuar en forma rápida, ¿no? Entonces, en eso consiste el triaje, como quieran llamarlo. Reconocer el problema y darle la solución sin pérdida de tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Continuamos. O algún comentario por ahí, podemos hacerlo. Luego tenemos el concepto de urgencia. Dice una especialidad de las ciencias médicas que estudian los procedimientos del médico clínico en su práctica diaria, referido a los casos que emergen. Por eso hablamos, este paciente tiene que llegar a la emergencia, a la sala de emergencia. En cualquier momento, en nuestros diferentes pacientes domésticos, ¿no? Y aquí una cita de Einstein que dice, más vale la imaginación que el conocimiento. Se hace referencia ahí de que cualquier caso tenemos que tomarlo como un caso grave. Ya yo digo, mire, esto ocurrió en tal, me descuidé, por ahí ya se ha procedido el caso, el acto, entonces yo digo, darle rápida atención y más que todo imaginarme de que si me tardo más o hay pérdida de tiempo, se complica el cuadro, ¿no? Entonces, debemos decir, en un caso grave, tenemos que atender. Luego tenemos el servicio de emergencia. Esto está referido con el funcionamiento, la ubicación que tiene que tener, que vamos a hacer un detalle acá porque ahí hay bastante movimiento, cómo tiene que estar ubicado para que sea atendido el paciente en forma muy adecuada y urgente sin pérdida de tiempo, ¿no? Ese es un paciente que lo llamamos un paciente crítico. Si es un paciente intoxicado también hay que considerarlo como paciente crítico. Vamos a ver más allá el concepto de paciente crítico, ¿no? Entonces el manejo de urgencia, procurando el nivel de atención más adecuado a cada paciente en particular. ¿Alguna pregunta si tienen? ¿Algún comentario?
Ninguna, continuamos. Aquí vamos a referirnos a la ubicación. Dice, el servicio de emergencia es un área de intenso movimiento y elevado estrés ambiental, dice, tanto para el propietario como el paciente y el personal auxiliar. Entonces, esta área debe estar diseñada sistemáticamente para poder atender cualquier tipo de emergencia en forma rápida y adecuada, y ya dijimos, sin pérdida de tiempo. No estar, será que aquí, que allá. ¿Por qué? Porque ahí el especialista, ya tienen que estar los especialistas, ¿no? Y tener los equipos de los medios de apoyo, en el caso de los medios de diagnóstico, tenerlos también a tiempo, ¿no? Equipamiento, dice acá, se refiere a los rayos X que debe tener, la ecografía, la tomografía y otras pruebas que faciliten la precisión de la evaluación inicial. La monitorización incrementa la efectividad, dice, la supervisión del paciente y la respuesta a la terapia administrada de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener a tiempo o a mano todo. Diga, este paciente lo estabilizo un ratito, pero necesito una placa radiográfica o una ecografía, una tomografía. También urgente y en forma rápida debo llevarlo para ir confirmando luego de la estabilización del paciente y confirmar el diagnóstico. Aquí habla también de gran número de medicamentos. Entonces el especialista tiene que tener, vamos a suponer que ese paciente llegó con una hemorragia por cualquier causa, algún trauma, yo debo disponer de ahí de agentes antihemorrágicos. Llegó por el golpe o el trauma muy dolorido, ya estoy pensando un analgésico, un antiinflamatorio, debo disponerlo. Mi paciente está con convulsiones, trato de estabilizarlo a través de anticonvulsivo, de repente utilizo un tranquilizante general que también nos sirve, si no hay uno específico, pero por lo menos trato en lo posible de estabilizarlo. Entonces acá gran número de medicamentos tenemos que tener disponibles en esa área para no estar esperando. Yo he sido testigo y tuve la oportunidad de ver que un paciente se murió porque fueron a la farmacia, no atendían en la farmacia de ahí del mismo hospital escuela, no había o no lo encontraban el medicamento. Cuando demoraron mucho tiempo por no tenerlo en la sala, yo di esa sugerencia que se tenga muchos medicamentos o varios medicamentos, los principales, para que estén disponibles en la sala de emergencia y no estar esperando. Cuando llegó el medicamento, el paciente estaba en agonía o prácticamente muriendo, ¿no? Por nada más. Entonces, aquí en esta sala, por eso dice, es un intenso movimiento de estrés que tanto el dueño, el paciente y el mismo personal responsable, ¿no? Tiene que actuar en forma rápida. Entonces, gran cantidad de medicamentos necesarios para el tratamiento de situaciones habitualmente se presentan en el ámbito de cuidados intensivos y quirúrgicos. De gran importancia, y esto es lo que tiene que conocer, como es un especialista, ahí no hay duda, él tiene que tener los conocimientos, primero, de los medicamentos que dispone, tener en mente y claro de qué indicaciones terapéuticas generales, ¿no? Que algunas contraindicaciones también, porque puede decir ahí el laboratorio nos da una advertencia, cuidado con el uso de este medicamento en paciente que tiene alguna alteración por ahí, ¿no? O directamente sabemos que en medicina veterinaria, por el número de las especies que son nuestros pacientes, las especies domésticas, dice el laboratorio, este medicamento, por más que sea de uso veterinario exclusivo, dice o indica o le hace recuerdo al clínico, este medicamento, cuidado con la concentración, cuidado con la dosis, y otro directamente dice, este medicamento no debe utilizarse en tal especie. Entonces, ¿para qué estar ensayando? Si hay alguna respuesta, seguro va a haber alguna contraindicación o directamente puede ocurrir algún accidente, ¿no? Entonces, esto referente a los medicamentos que tiene que tener
las indicaciones terapéuticas generales, las vías de administración o las técnicas de administración, las contraindicaciones y alguna particularidad o características de cada fármaco que tiene en su principio activo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Más o menos se entiende? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ya, continuamos entonces. Ficha clínica, fíjense los incisos, los números que tiene esta ficha clínica del paciente de emergencia. Si la comparamos, que vamos a tener la oportunidad de compararla y de conocerla a ustedes cuando ya yo deje los temas en la fotocopiadora, voy a presentar la ficha clínica del paciente de urgencia y la ficha clínica que maneja en la consulta diaria de la casuística del hospital. Entonces, si la comparamos, esta tiene más detalles que la otra. ¿Por qué? Por un paciente crítico y un paciente que el clínico tiene que estar primero estabilizarlo y ver la evolución que tiene y estar, como decimos, encima del paciente o como en una terapia intensiva, ¿no? Hasta estabilizarlo y ver los inicios de la recuperación con relación a la evaluación que hacemos después de la medicación administrada. Entonces, fíjense que tiene varios detalles acá, ¿no? Primero identifica al propietario, datos del paciente, motivo de consulta, ahí cómo fue, no pedir tanto. Ahí, por ejemplo, yo primero llega el paciente a la emergencia, lo primero, antes de perder el tiempo en hacer la historia clínica, debo tratar de estabilizarlo. Ya dije ahí, llegó con convulsiones, yo le coloco sin preguntarle a doña de cuándo, cómo, o lo estoy observando, los signos clínicos, y ahí aplico directamente un anticonvulsivo. Ya yo sé la dosis y que no debo sobredosificar. Ya conozco el medicamento porque soy un especialista y debo atenderlo al paciente. Tratar de estabilizarlo, ¿no? Después voy revisando, pidiendo datos, ya veo la evolución favorable, he estabilizado a mi paciente y luego continúo con la historia clínica, ¿no? Procedimientos de diagnóstico, si hay necesidad de algún apoyo de un medio por imagen, puedo dar o debo tener para iniciar un tratamiento, debo tener un diagnóstico presuntivo o de repente si confirmo con algún medio de imagen, doy un diagnóstico definitivo. Vamos a hablar de los tipos de diagnóstico que tenemos más adelante, ¿no? ¿Cuáles son o en qué consiste? Y luego realizo el tratamiento, incluyendo si requiere, tampoco mi paciente, si no está estabilizado, no voy a decir directamente metamos al quirófano y lo operamos. Primero estabilizarlo, evaluar los signos, las funciones vitales, luego continuamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Ahí Dígase. no entraría la anamnesia No. en general? Claro, ahí en el motivo de consulta, ahí puede reemplazarse este término que dice motivo de consulta o anamnesis directamente. Creo que en la historia de rutina del consultorio externo, creo que está, no dice motivo de consulta, dice anamnesis. Por eso vamos a tener la oportunidad de conocer las dos fichas para que ustedes comparen y que vean que la del paciente de urgencia tiene más detalles, ¿no? Porque es un paciente, decimos un paciente crítico, que llegó a la sala de emergencia. Sí, se puede decir anamnesis en el punto 3 acá o directamente motivo de consulta, ¿no? O directamente le ponemos ahí anamnesis. Creo que como en la otra ficha está como anamnesis, no dice motivo de consulta. Pero lo vamos a comparar, vamos a conocerlo. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. No, no volvió. Tipología, aquí vienen los casos de paciente de urgencia, ¿no? Aquí como hacemos como hacer una clasificación
dice, el paciente que acude al servicio de emergencia médica es variable, dice, ¿no? Se puede incluir las siguientes categorías o directamente decimos, hacemos una clasificación del paciente. Tenemos tipo 1, paciente no urgente, consulta rutinaria o casos leves, ¿no? Entonces ese no necesita, es un paciente que no necesita una hospitalización, ¿no? Como el otro caso, yo debo estar ahí, estabilizarlo y estar sobre él. Un caso leve, por ahí un trauma, digo, bueno, camina bien, hay un poco de dolor, yo simplemente digo un proceso inflamatorio, coloco un analgésico, un antiinflamatorio, por ahí de repente hay un inicio de elevación de temperatura, puedo estar pensando en un agente antimicrobiano, pero le digo, mire cómo está, y el dueño dice, no está tan decaído, pero siente aquí el dolor o un poco incómodo, entonces le doy la explicación al dueño, le digo, no necesita hospitalización, hacemos la medicación, pero debo hacer una reconsulta para ver la evolución al otro día, ¿no? O después de horas. Después de la medicación, y cuando uno viene otra vez, llega el paciente a la reconsulta, la primera con su pregunta del clínico, ¿cómo está el paciente? ¿No? Ya dice el dueño por ahí, nos favorece también, es favorable para el clínico que le diga al dueño, mire, mucho mejor. Está tranquilo, no se ha quejado, está con apetito, nuevamente lo revisamos, decimos, bueno, sugerimos algo directamente o le damos alguna medicación para que el dueño continúe si es que puede darle en la casa, ¿no? Entonces, este es un paciente que no lo hospitalizamos porque no es un paciente no corresponde a la urgencia médica, ¿no? Y dice ahí, requiere, no requiere, dice personal especializado para su atención. Entonces no requiere un especialista porque es un caso leve, ¿no? Como muchos pacientes van a la consulta porque esto ocurrió, mire acá, pero no quiero que se complique, dice el dueño. Bueno, lo atendemos igual, es un paciente, un caso clínico, ¿no? Tipo 2, pacientes que requieren cuidados auxiliares prolongados. Los cuidados posteriores al tratamiento inicial de cada enfermo puede ser muy variable. La distribución del área de admisión y tratamiento debe tomar en cuenta promedios de pacientes, la capacidad del propio servicio, el personal. Aquí ya corresponde con mayor atención. La toma constante de signos vitales. Eso está uno sobre el paciente y está viendo la evolución. Si es favorable, entonces los signos vitales van a tender a ser normales, pero estamos haciendo el monitoreo respectivo, ¿no? Control de la aplicación de fluidoterapia, eso dependiendo del requerimiento, la etiología que tenga el cuadro, ¿no? O paciente con problemas gastroentéricos o gastrointestinales, o si es de aplicación tópica, ya se verá, ya cada caso en particular, su tratamiento respectivo, ¿no? La terapia líquida a veces es muy necesaria porque de repente el paciente ya tuvo fiebre o está inapetente, en algunos casos clínicos, necesariamente decimos, este paciente requiere de alguna solución, si es glucosada, vitaminada, por ahí está descompensándose, a aplicarle respectiva. El medicamento ya son volúmenes grandes, el medicamento está ensueradito, es decir, el paciente ensuerado, con entrar el medicamento está entrando gota a gota, que tiene mayor control. Y ahí incluso podemos aplicarle otros medicamentos aprovechando esa vía, y el medicamento lo estamos aplicando directamente vía endovenosa con la aplicación de terapia líquida, y ese medicamento va a ser más aceptable para el paciente porque está entrando en gotas controladas, ¿no? Tantas gotas por minuto. Tiene que estar echadito ahí por lo menos 1 hora, 2 horas, para que reciba y no se moleste, y de ahí requerimos que la colaboración del dueño, el paciente está tranquilo, el dueño le está hablando, entonces tranquilamente se pueden aplicar grandes volúmenes. Y esa es una de las ventajas que tiene la terapia líquida, ¿no? O han visto en los hospitales, en las clínicas, todos los pacientes ensuerados, ¿no? En medicina veterinaria también se aplica bastante. Si ustedes ven, ahí van por los consultorios,
en el quirófano, incluso cuando van a hacer alguna cirugía, también ese paciente tiene que estar recibiendo terapia líquida, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta si tienen? ¿Comentario? Continuamos. Tipo 3, paciente fisiológicamente estable, pero necesita monitorización u observación intensiva. Entonces aquí se va avanzando ya el caso, ¿no? Este paciente requiere, dice, son pacientes que requieren de hospitalización para poder controlar las posibles complicaciones de riesgo vital, ¿no? Ahí nuestro paciente puede estar, por ejemplo, con arritmia, con taquicardia, bradicardia. Hacemos la revisión de signos clínicos y nos damos cuenta. Peor todavía, un paciente con convulsiones, con hemorragia, ahí está en riesgo la vida, ¿no? Y dice reducir la tasa de mortalidad y morbilidad. Entonces, este es un paciente, un cuadrito más avanzado ya, ¿no? Aquí tenemos que estar sobre él. El tipo 4, pacientes biológicamente inestables que requieren cuidados intensivos veterinarios. Se refiere con frecuencia a pacientes con patologías complejas y múltiples, ¿no? Ahí yo debo dar las explicaciones respectivas. Mire, aquí está afectado esto, se ha comprometido acá. En casos a veces de politraumatismo, no es solamente si es un miembro anterior o es la cavidad abdominal, o hay lesiones internas, entonces yo tengo que hacer la revisión respectiva y darle la explicación al dueño e indicar que el problemita está complicado, ¿no? Ahí yo no puedo decir, ¿y cómo usted, el dueño, me puede decir, doctor, será que se va a salvar? Bueno, vamos a hacer lo posible. Tampoco no actuamos de adivinos ahí. Yo digo, vamos, primero hacemos estas medicaciones, estoy sobre él o debo estar sobre mi paciente que está grave, pero también debo esperar en el tiempo después de la administración de medicamentos, cuál es la evolución que va a tener. Entonces ahí tomamos, por ejemplo, el aspecto físico general del paciente, la monitorización constante de los diferentes parámetros son importantes, dado que la evolución progresiva o negativa puede exigir decisiones médicas o quirúrgicas inmediatas. Ahí corremos más el riesgo, porque yo estoy aplicando medicamentos, he iniciado un tratamiento medicamentoso, pero veo también, como el caso ha sido grave o bastante avanzado, vamos a requerir también como complemento una acción quirúrgica. Pero primero tenemos que estabilizarlo a nuestro paciente. Y esas indicaciones, esas explicaciones, dárselas al dueño. Peor, en casos quirúrgicos, hay más riesgos o respuestas negativas que pueden, o descompensaciones que puede tener el paciente porque está complicado el cuadro, ¿no? Entonces, darle la explicación, mire, vamos a tener que hacer una pequeña cirugía o un acto quirúrgico, pero es más riesgoso. Ya me anticipé para que el dueño me diga, mire, estaba mejorando, pero dijeron que hay que operarlo y en la operación ya no resultó. De repente no di la explicación respectiva y por ahí me echa la culpa al dueño, ¿no? Entonces, las responsabilidades y las explicaciones tienen que ser muy a tiempo en cada caso clínico en particular, ¿no? Peor en estos pacientes. Entonces, serían 4 los tipos o una clasificación general, podemos decir, ¿no? De acuerdo al estado del paciente o cada cuadro clínico en particular, ¿no? ¿Alguna pregunta si hay? ¿Algún comentario? Doctor, digamos, si un paciente atropellado llega, digamos, ¿de qué tipo sería? No, ahí usted tiene que ver rápido cómo está, en qué condiciones se lo trajo y hasta que en qué condiciones llegó el paciente. Usted tiene que observarlo en forma rápida y ponerlo, cómo se lo ponen a la mesa, o si es politraumatizado, mire, si no hay hemorragia o no está muy dolorido, yo le digo al dueño que vamos a avanzar más allá, y esa es la observación a distancia, ¿no?
Entonces viene ahí, ya yo lo considero el clavo, me imagino. Mire, lo atropelló una movilidad, dice, ¿no? Y está, pero si lo observa a distancia, se incorpora, me da pauta porque yo veo con la en qué, cómo se incorpora, con dificultad o directamente no está estable, no puede sostenerse ahí parado, o de repente en el miembro anterior la suspende o está en 3 patitas o en 2, de repente los anteriores o posteriores pueden estar afectados, entonces ese paciente va a estar postrado. Ya me imagino, digo, aquí es un politraumatismo y es un paciente crítico, ¿no? Grave. De ahí procedo ya con las pautas y el examen clínico, pero primero está muy dolorido, yo digo, pienso en un agente analgésico, calmar el dolor, la inflamación, o de repente está convulsionando por ahí, que tiene una temperatura elevada, puede también, ahí aplico los medicamentos tratando de estabilizarlo, ¿no? Porque el clínico, el especialista acá tiene que actuar en forma rápida, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Continuamos. Bueno, hasta aquí sería, jóvenes, el primer temita de manera de introducción. Y por hoy solamente vamos a avanzar esto. Espero que se vaya entendiendo, ¿no? Tenemos todavía, si tienen alguna pregunta, cada tema de exposición yo voy a dejar en la fotocopia aquí en la entrada en la Centenario, porque entramos donde era el seguro viejo, el seguro antes, seguro universitario. La señora que está ahí, la fotocopiadora. Vamos a avanzar 2 o 3 temas, ya voy llevando allá en forma ordenada, lo que pasa es que yo lo tenía ordenadito allá, pero parece que ella me lo ha perdido, o por acá no lo encuentro también, entonces vamos a sacar fotocopias y ordenados, van a tener cada tema de avance, ¿no? Y ya cuando tengamos varios temas, decir, bueno, hasta aquí el contenido, damos tiempo para estudiar para el primer corte o primer parcial, ¿no? Le comunicó el colaborador, ¿no? ¿Cómo yo califico? Tenemos 3 minutos todavía. No, doctor. No, Le doctor, di, todavía. este colaborador, ¿qué se llama? Tengo su nombre por ahí, pero no me acuerdo. De urgencia médica, es un joven. Se llama Vincenti. ¿Ah? Jesús Valdés. Ah, Valdés está presente, ¿no? Sí, soy yo. Ya no le comunicó a su compañero cómo es la calificación que hago y la evaluación de cada. No, aún Tiene no, que, doctor. no, tiene que darle, dígale, este es el sistema de calificación. Primer parcial, segundo parcial, de ahí saquemos el promedio. El que tiene 73 como promedio del primero y el segundo para adelante, no da el examen final teórico. Pero como trabajo práctico también entran los temas de exposición y eso corresponde al segundo parcial. Y luego, reporte de cada tema de exposición y por sistemas, vamos a hacer un glosario. También le voy a dar yo ahí que está por sistema, ese glosario. Y esa es la intención de que agarremos cada término, tenemos que ir tratando de familiarizarlo, porque al final lo aplicamos, ¿no? En problema dérmico, por decir que es una pústula, que es un eczema, que es una pápula, todo. Hay Doctor, varios términos, ¿sí? doctor, entonces tenemos que realizar un glosario a mano o a No, computadora. sí, ¿Y cuánto es el glosario? manuscrito va a ser. En un cuadernito de 100 hojas le da, hay unos que vienen chicos empastaditos para que lo hagan ustedes, reporte de los temas de exposición, cuando ya estemos correspondiendo al segundo parcial, va a haber, ¿no? Esos temas de exposición, ya vamos a repartir los temas, también él tiene los temas ahí, y ya él tiene su tema de exposición como colaborador, él va a iniciar las exposiciones, pero después de la semana de examen. Yo trato en lo posible de adelantarme a la semana para que ustedes queden a la semana de examen, de acuerdo a programación,
para que ustedes le dediquen a otras asignaturas y así ganamos tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar hasta cuando tengamos el contenido, le digo, hasta aquí damos, fijamos la fecha y tomamos el primer parcial. ¿Ya? Ya. Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Y los parciales por el momento con usted van a ser virtuales o presenciales? Sí, vamos a ver, de repente hacemos presenciales, vamos a ver cómo está la cosa hasta esa fecha, ¿no? De aquí por lo menos 1 o 2 semanas, ya va a ver los casos cómo está, para que no nos amontonemos. Aparte que ustedes tienen, claro, no ha habido comunicación, dicen que va a ser presencial, ¿no? Pueden